Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Domingo 2 de enero del 2021. Del Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo Dios por medio de ella, y sin ella nada hizo de cuanto existe. En la palabra había vida, y esa vida había sido la luz de los hombres, luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios, vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La verdadera luz era la palabra, que al venir a este mundo ilumina a toda la humanidad. Estaba en el mundo un mundo que por medio de ella hizo Dios, pero el mundo no quiso saber nada de ella. Vino a su propia casa, y los de su casa no la recibieron. Pero hubo algunos que la recibieron, y a ellos por creer y confesar su nombre les concedió la gracia de ser hijos de Dios. No como nacen los seres humanos, ni por voluntad natural y humana, sino porque Dios les da la vida. La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria, la gloria que recibe del Padre por ser Hijo único, lleno de la gracia y la verdad. De él dio testimonio Juan cuando en voz alta declaró: a él me refería cuando dije que después de mí vendría uno que por existir antes que yo está por encima de mí. De su plenitud todos hemos recibido un don por otro don, pues por Moisés recibimos el don de la ley, y por Jesucristo recibimos la gracia de la verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que es Dios y goza de la intimidad del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Estamos celebrando hoy el segundo domingo después de la Navidad, este tiempo que todavía respiramos ese incienso, ese gozo del nacimiento de Cristo, esa alegría de tener a Dios con nosotros, porque el Verbo de Dios se ha hecho hombre, y esa promesa de que el Salvador tenía que venir al mundo, lo hemos experimentado durante todos estos días celebrando con gozo la Navidad. Yo bendigo a Dios por esas reuniones familiares que hemos podido tener. Yo bendigo a Dios por esas oportunidades que nos ha dado para compartir, a pesar de la pandemia, un poco más juntos. Nuestra vida es muy fraterna. Nuestra vida es de cercanía, de encuentro, de abrazo, del reír juntos. Y yo bendigo a Dios por estas grandes oportunidades que el Señor nos ha dado para compartir. Indudablemente, todos sabemos muy bien que no podemos bajar la guardia. La pandemia todavía no se ha ido, pero en nombre de Dios seremos fuertes. El Evangelio de este domingo es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Este Evangelio ya nosotros lo hemos meditado, lo conocemos como el prólogo de San Juan. Todos los evangelios, de manera especial los evangelios sinópticos, que son los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, ellos escriben muy similares. Hay cosas, episodios, contextos de estos evangelios que casi son muy parecidos. El Evangelio de San Juan, también el Apocalipsis, cuanto más, son libros muy teológicos, de los cuales nosotros tenemos que pedirle al Señor nos regale la gracia para poder comprender.
mientras que los evangelios sinópticos, no te olvides, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan del nacimiento de Cristo de una forma muy pedagógica. En cambio, Juan va a la parte teológica, a la parte más espiritual, a la parte más sublime del misterio. Si nosotros ponemos mucha atención a esta lectura, ojalá que pudiésemos hacer el intento de coger la Sagrada Escritura y de leerla y de releerla, no simplemente de quedarnos con este momento de oración, sino también la gracia de buscar el texto y podernos acercar a esta palabra que Dios hoy nos dirige y que cada uno de nosotros pudiésemos también meditarla interiormente. El texto empieza diciendo: al principio ya existía la palabra y la palabra era Dios. Yo no sé si a ustedes les recuerda un poco estas palabras al texto del libro del Génesis. Recordemos que el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y se nos habla de que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y la palabra de Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y entonces San Juan une estos dos textos, tanto el libro del Génesis como ahora esta lectura. Al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Indudablemente, Dios existe desde el principio. No creemos ni tampoco pensamos en que hay quién será el papá de Dios, es decir, que hay una genealogía de dioses y entonces quién es el que creó a Dios. Dios es un ser increado. Dios es sublime. Dios existe desde siempre y para siempre. Y esa palabra es la que nosotros hemos celebrado durante todos estos días de la Navidad. Lo decimos claramente en el rezo del Ángelus: y el Verbo de Dios se hizo hombre. Es decir, la palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que esta palabra, que es la misma acción de Dios, nos colme de su gracia, de su ternura, de su bondad, de su misericordia en este segundo día de este año, para que con su poder y su gracia podamos siempre salir adelante. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.